Exactamente. Muy bien, ahora quiero presentar a nuestro invitado internacional conferencista. Es el doctor Alexander Rodríguez. El doctor Alexander Rodríguez es colombiano. Precisamente él hace la parte de mastología en el Instituto Oncológico de Antioquia. El doctor Rodríguez ha ido en este tiempo siendo un referente a nivel Latinoamérica. Es impresionante los cursos de posgrado que él tiene, la maestría en Europa. Él además ha hecho cursos sobre oncoplastía, lo cual le fascina bastante. Recuerdo cuando lo hizo en Colombia en la madrugada con la Escuela de Italia. También participa con el profesor Cícero Urban de Brasil, con el doctor Benigno Acea. Doctor Alexander Rodríguez, es un placer tenerlo como nuestro invitado especial. Muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, ¿me escuchan ahí? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Es un verdadero placer recibir y aceptar esta invitación. De verdad que estoy muy complacido. Grandes amigos, doctor Peláez, doctor Niño, tiempo sin verlo, por ahí nos vemos en las redes sociales y lo sigo mucho también. De verdad que este espacio virtual lo único que hace es unirnos bastante y estar aquí a un minuto de todo. Sí, hace 5 minutos llegué tarde, es porque estamos en el Congreso Nacional de Ginecología en este momento y estaba presidiendo otra mesa de otro tema de ginecología oncológica, entonces me atrasé aquí 5 minutos, pero bueno, me tomó llegar 5 minutos de Bogotá a Bolivia, estuvo bastante rápido el vuelo, muy bien, nos fue muy bien y aquí estamos por acá, muy contentos de verlos a todos. Para ustedes son las 9 de la noche, yo le decía a Carlos que en Colombia a las 9 de la noche ya todos estamos dormidos. En Bolivia parece que es común estar despiertos ahora, cosa que me alegra mucho y me place también. Así que bueno, la idea es que podamos compartir, tener un espacio y más que aportarles, que la idea es darles unas presentaciones, más es aprender de ustedes también. Yo creo que todos estamos en constante aprendizaje. Muchas gracias. A usted, doctor Rodríguez, muchas gracias por aceptarnos. Voy a dar paso a la doctora Vilés para que nos explique la hermenéutica y pueda luego iniciar con el tema de la primera conferencia que tenemos. Por favor, doctora Vilés. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por su presencia, estimados colegas. Vamos a iniciar el programa de hoy con la conferencia del doctor Rodríguez, que él nos va a dar como tema el manejo de la axila post-neoadjuvancia. Posteriormente, vamos a hacer una mesa redonda con nuestros expertos nacionales, que va a moderar el doctor Peláez, y finalmente, luego vamos a hacer preguntas del público. Ustedes van a poder interactuar a través de la herramienta preguntas y respuestas. El doctor Rodríguez va a responder seguramente y complementar la mesa redonda en caso de que tengamos la experiencia acá y podamos contestarles. Y finalmente el doctor Rodríguez nos va a hablar de un tema muy interesante que es la reconstrucción mamaria, y nuevamente haremos una mesa redonda finalizando su exposición. Así que bueno, le vamos a dar el paso a nuestro expositor invitado especial, que es el doctor Alexander Rodríguez. Muchísimas gracias de nuevo. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Perfecto. Ok, gracias. Entonces el doctor Peláez me ha pedido que hagamos algo breve de 10 a 15 minutos cada exposición para que tengamos más oportunidad de interactuar, y de hecho estoy completamente de acuerdo. Me parece que es la mejor forma de que sea bien fructífera la reunión. Entonces, perdón si por acá tuve la dificultad, listo, por aquí sí estamos bien ya. Entonces, en breves diapositivas vamos a hablar del manejo de la axila. Les voy a aclarar un poquito el tema de mi presentación personal. Yo soy Alexander Rodríguez, ginecólogo, oncólogo y mastólogo. Yo trabajo en la ciudad de Medellín. El municipio de Envigado queda contiguo a la ciudad de Medellín, en el área metropolitana del Valle de Aburrá, que es la segunda área más importante de Colombia en desarrollo y en población. Laboro en el Centro Oncológico de Antioquia, que es el departamento o el estado, también le llaman en otras partes el estado de Antioquia, cuya capital es Medellín. Y en el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, que es el municipio que les hablaba, contiguo a Medellín. Soy presidente de la Asociación Antioqueña de Ginecología y profesor de la Universidad del CES de la Facultad de Medicina. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Entonces vamos a hablar de un tema muy importante, que es el manejo axilar después de la neoadjuvancia en cáncer de mama. Yo les voy a pedir un favor especial,
y es que brevemente, de pronto, vamos a ver si logro hacer aquí algo. Quería que de pronto me mencionaran algunos de ustedes, no sé si pueden abrir los micrófonos, y si les voy a hacer dos preguntas a continuación. ¿Quién de ustedes, de los que estamos acá, de los mastólogos, de los cirujanos, cuando tenemos una paciente con cáncer de mama y una axila positiva previo a la neoadyuvancia, quién de ustedes, después de darle la neoadyuvancia, está haciendo ganglio centinela, teniendo una axila negativa, por supuesto, después de la quimioterapia? Por favor, si me pueden ir mencionando algunos que lo hagan, y si ninguno lo hace, pues ninguno nos menciona. Doctor Yanela. Sí, estamos haciendo. Listo. Entonces, Bueno, nosotros, es verdad que ya algunos años venimos realizando la quimioterapia adyuvante, ¿no? Especialmente no ser positivo, los triple negativos, ¿no? Pero la verdad que todavía no tenemos un consenso, ¿no?, nacional para realizar el centinela post-adyuvante, ¿no? Incluso en el escenario de la axila negativa previa o de la axila positiva clínica, ¿no?, que en el centinela clínicamente hubo una negativización, ¿no? Pero creo que sí, ya es hora. Es una tarea que tenemos nosotros los bolivianos para comenzar ya a elaborar los consensos, ¿no? Como decía Oscar hace poco tiempo, basado sí en nuestra propia realidad. Seguramente no todos los centros van a estar en condiciones de abordar esto, porque hay requisitos que cumplir: tener un patólogo disponible, un centro de radioterapia, etcétera, etcétera. Doctor Oscar Niño Guzmán. Sí, fíjate, estaba yo revisando la casuística de centinelas que tenía y me daba cuenta que muchos de las pacientes que iban a neoadyuvancia, muchas de las pacientes que operábamos, les hicimos neoadyuvancia justamente revisando para este caso. Ahorita tenemos alrededor de 38 casos, porque esto lo estamos haciendo recientemente, justamente por los miedos que existen, ¿no? Como dice Mario, pues definitivamente necesitamos de todo un complemento, ¿no? Desde la resonancia magnética, y eso hablábamos hoy día con un cirujano oncólogo amigo. Pues si le hacemos el centinela en neoadyuvancia y sale positivo el primero y los otros dos negativos, y lo dejamos, o recae esta paciente, no es lo mismo una paciente del seguro, que no le va a significar económicamente volver a entrar al pabellón quirúrgico a completar un vaciamiento axilar, que una paciente que viene de la parte privada, ¿no? Ahí ya viene un conflicto también de seguro, de dinero, pero sí podemos decir que hemos hecho 38, mi persona, tanto en la parte pública como en la parte privada, 38 centinelas post-neoadyuvancia, de los cuales sí hemos sido muy celosos, como decía Alexander, de elegir el caso, ¿no? Generalmente los que han tenido muy buena respuesta imagenológica por resonancia, una respuesta radiológica completa, ganglio negativo, que era N1 y se volvió negativo después, sí. Hemos tenido estos 38, pues 12 casos positivos, con continuidad de positividad. De esos 12 hemos vaciado 6 casos no los hemos vaciado, y bueno, pues estamos cruzando los dedos para que no pase nada más. Excelente, doctor Oscar Niño Guzmán. Bueno, en La Paz también hemos iniciado, es una evolución en realidad, ¿no? Esto se ha comenzado en Europa, en Estados Unidos, ha ido hacia Latinoamérica, y efectivamente Bolivia ha iniciado. Estamos iniciando, creo, en los 3 grandes departamentos, doctor Rodríguez. Continúe, por favor. Listo, muchas gracias. Entonces, definitivamente, y no solamente en Bolivia, yo pensaría que en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, todavía hay muchas partes donde no está completamente claro qué se debe hacer, y muchos de los colegas americanos todavía continúan haciendo vaciamiento a todas las pacientes. Así que no es solamente de algunos países, es una controversia para todos, porque nos cuesta mucho a veces, sobre todo para los que somos cirujanos, abandonar algunos procedimientos, y cuando tenemos alguna duda. Y está bien que pensemos en pro de la paciente, a favor de la paciente, pero vamos a tratar de demostrar aquí también, incluso combinando un poco el tema con la reconstrucción mamaria, de por qué en algunas pacientes vale la pena tratar de hacer ganglio centinela para evitar
la linfadenectomía, que de pronto puede que no nos esté aportando mucho. En algunos casos, por supuesto. Entonces, no tengo ningún conflicto de intereses para presentar este tema a continuación. Dentro de los objetivos, tenemos describir los diferentes escenarios para el manejo de la axila en pacientes que han recibido quimioterapia neoadyuvante con cáncer de mama y analizar, por supuesto, la evidencia actual disponible. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el uso de la quimioterapia neoadyuvante podría alterar la circulación linfática axilar. Este es nuestro mayor dilema, o lo que pensábamos en un pasado, resultando en una mayor tasa de falsos negativos, que es lo que más nos preocupa, dejando un vacío inaceptable en el conocimiento sobre el estado axilar en la posneoadyuvancia. Entonces, tenemos estudios que aparecieron se empezaron a hacer desde el 2008 y ya desde el 2013 obtuvimos algunos resultados de lo que vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos dos escenarios disponibles. La paciente que va a quimioterapia neoadyuvante porque el tamaño en su seno del tumor requerimos que disminuya un poco, bien sea para hacer una cirugía, incluso una mastectomía, o para hacer una cirugía conservadora, pero que la axila es negativa, tanto clínicamente como por imágenes, es lo que llamamos N0. Y la paciente con ganglio positivo o axila positiva previo a la quimioterapia neoadyuvante, aquella que palpamos algún ganglio axilar o lo vemos por alguna imagen, tomamos una biopsia y detectamos que es un ganglio positivo. Entonces son dos escenarios diferentes. Sin embargo, hace algunos años no teníamos claro ninguno de estos dos que se debía hacer. Si se hacía de centinela antes o se hacía después y cuál era la afectación de cada uno de estos. Entonces, existen cuatro estudios para responder esta pregunta tan importante y ninguno de estos estudios es aleatorizado, que es muy importante. Todos son prospectivos, pero ninguno es aleatorizado. Entonces, siempre va a quedar todavía un vacío. Sin embargo, por todo lo que conocemos de Centinela, es posible que esta sea la mejor evidencia que vayamos a tener, que no tengamos más evidencia y que en base a estos resultados podamos tomar decisiones, porque a pesar de que no son aleatorizados, sí son estudios prospectivos y donde se hacía centinela y vaciamiento. Entonces teníamos en la misma paciente la posibilidad de saber cuál era el estado real de su axila. Entonces tenemos el Centina, que tal vez es más mencionado. Sin embargo, a mí en lo particular me gusta más el Z1071. Está el ESNA-FNAC y está el GANEA2, que también es importante, del 2018. Entonces tenemos la pregunta, ¿cuáles son las preguntas que nos hacemos? Tratamiento axilar de la paciente con N0 previo a la quimioterapia neoadyuvante. Entonces, tanto en el Centinela como en el GANEA2 nos encargamos de responder esta pregunta. Entonces, ¿qué pasó en el Centinela? El Centinela, recuerden que tenía, perdón, el Centina, recuerden que tenía 4 brazos y un brazo de ellos era pacientes con ganglio N0, con axila N0, previo a quimioterapia neoadyuvante, independientemente del tamaño tumoral, se llevaron a Centinela prequimio. Se hizo el Centinela antes de la quimioterapia, que era una duda muy grande. Hace 10 años se hablaba de eso en todos los congresos, pero ya después vimos los resultados. Hacemos el Centinela previo a la quimio y posterior a la quimioterapia neoadyuvante le hicimos un nuevo Centinela. Entonces, aquí se demostró que estas pacientes, primero, que esos pacientes no hacían una enfermedad posterior. O sea, la paciente que se llevaba a ganglio Centinela prequimio y era N0, en la enfermedad posterior era muy raro, a pesar de con la quimioterapia neoadyuvante, que hiciera enfermedad. Y segundo, no sirve hacer ese ganglio, repetir ese ganglio después, porque la paciente ahí sí presenta una altísima tasa de falsos negativos, hasta del 50%, lo cual es inaceptable, por supuesto. Pero lo más importante es que ya sabemos que no era necesario, porque como se les hizo vaciamiento, pues vimos que no había enfermedad. Entonces fue muy importante y ahí se descartó esto. En el GANEA2, ese ganglio centinela no se hacía antes, se hacía después de la quimioterapia neoadyuvante. Y aquí encontramos que estas pacientes, de 340 y algo pacientes, solamente una presentó una recaída posterior. Así que se concluyó que no es necesario en las pacientes N0 que van a quimioterapia neoadyuvante realizar vaciamiento y que con un ganglio centinela post-quimioterapia, no pre, sino post-quimioterapia, es suficiente para tener una adecuada evaluación de esa axila. O si lo queremos hacer pre-quimioterapia neoadyuvante, no debemos hacerlo después, nos debemos quedar tranquilos si fue N0 y no debemos hacer nada más. Entonces, con estos dos estudios es la mejor evidencia disponible que tenemos. Entonces, respondemos la primera pregunta. Paciente N0 que va a quimioterapia neoadyuvante por cualquier razón, es una paciente que no hay por qué
hacerle algo diferente a un ganglio centinela cuando es negativo, por supuesto. Si es positivo, ya depende de cada grupo, deciden si hacen vaciamiento o no hacen vaciamiento. Vamos a ver algo muy importante y son las tasas de falsos negativos en los 4 estudios. Como ustedes van a ver, la tasa de falsos negativos depende del número de ganglios que se resequen. Entonces, si sacamos un solo ganglio centinela, que estamos muy acostumbrados a que cuando hay una paciente que no va a quimioterapia neoadyuvante, sino que tiene un cáncer de mama en estadio temprano y vamos de entrada con un cuadrante y un centinela, si sacamos un solo ganglio negativo, quedamos tranquilos. Pero en quimioterapia neoadyuvante, desafortunadamente, no podemos quedar tranquilos, porque la tasa de falsos negativos, como ustedes ven a continuación, es inaceptable. Entonces podemos ver que va desde el 24%, desde el 19% y 18% en el GANEA2 hasta un 31% en el Z1071. Por lo cual no podemos trabajar con un solo ganglio centinela en quimioterapia neoadyuvante posterior con axila positiva previa. Por eso la recomendación es, esto es generalmente cuando hacemos un solo trazador, la recomendación es que hagamos siempre los 2 trazadores. Y esto es muy importante porque vamos a ver que muchos grupos se quedan solamente con el tecnesio y les gusta mucho el tecnesio y nos parece muy bien, pero los grupos que trabajamos, tanto tecnesio como azul, sabemos que tenemos una mejor sensibilidad y un mejor recurso para trabajar. Cuando hay doble trazador, a la paciente le va muchísimo mejor. Y cuando se detecta más de un ganglio centinela. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, en el ganglio centinela, cuando se detectan 2 ganglios centinelas, la tasa de falso negativo disminuye. Y disminuye de manera significativa, tanto que en el GANEA2 es del 7.8%, que ya es aceptable. Por debajo del 10% en falsos negativos, podemos trabajar y estamos un poco más tranquilos. Ustedes ven que con 2 ganglios en el centina hay 18, 11.5, 12.5 en el Z1071, pero eso es en términos generales, porque ya cuando pasamos a tener idealmente 3 ganglios centinela y usar doble trazador y un subgrupo especial, que fue el subgrupo del 1071, que marcó el ganglio centinela, que es muy importante que lo empecemos a hacer, marcar el ganglio centinela prequimio con un clip de titanio o con carbón, los que usan carbón, vamos a ir después del postquimio a hacerle ganglio centinela, a resecar idealmente 2 o 3 ganglios, hacer doble trazador y ya vamos a ver, como vemos en esta parte azul abajo, que vamos a tener un 6.8% de falsos negativos, que es lo ideal, es el que deberíamos tener. Así que ese es el punto que debemos usar de cóctel, idealmente, para disminuir la tasa de falsos negativos. Esta parte es supremamente importante y es, finalmente, si yo estoy dando una quimioterapia neoadyuvante, pues yo espero que el mayor papel en el tratamiento me lo haga esta quimioterapia neoadyuvante. ¿Y qué vamos a querer entonces? ¿Cuál es nuestro gol estándar, nuestro objetivo principal de una quimioterapia neoadyuvante? La respuesta completa patológica, respuesta patológica completa. Y eso lo vamos a ver según el subtipo también. Y eso creo que todos lo sabemos. Yo en lo particular no espero una gran respuesta de una paciente que es luminal, sobre todo luminal B, son las que más llevamos a quimioterapia neoadyuvante. Incluso en la ciudad de Medellín se realizó un estudio con pacientes luminales B y la respuesta fue bastante baja. De hecho, en este estudio me parece muy alta para lo que vemos, pero es lo que se encontró en este estudio, tanto en el Z1071 como en el estudio que hicieron de Centinela en el Memorial Sloan Kettering, las dos fue una respuesta del 21%, que es relativamente alta, pero al compararla con los otros subtipos no es tan alta. Entonces, en el triple negativo ya ustedes ven que es del 49 y 47%. Y aquí está el grupo que a mí en lo particular me gusta mucho y que lo vemos en nuestra práctica. Pacientes HER positivos que en el 1071 solamente con Herceptin en la axila, hablando de la axila, tienen un 65% de respuesta patológica completa, lo cual nos tiene que entusiasmar mucho a que este grupo de pacientes es al que más debemos dirigirle el ganglio centinela. Porque si ustedes se dan cuenta, solamente un 35% va a tener respuesta patológica parcial o estable, por lo tanto, vamos a tener una altísima probabilidad de tener un centinela negativo, que es lo que queremos todos. Y en el del Memorial subió al 82%, que esta cifra es esperanzadora para todos, pero al adicionar trastuzumab con pertuzumab, yo entiendo que no en todas las partes está disponible, pero cada día se va a usar más y como ustedes ven, la respuesta es espectacular. En la axila, 82%, quiere decir que casi así nos equivocáramos en el centinela, la posibilidad de fallar es muy baja porque estamos frente a una respuesta patológica muy, muy alta que nos va a dar mucha tranquilidad.
Así que bastante esperanzador este resultado. Entonces también miraría a la hora de tomar una decisión, y de hecho lo hacemos hoy en día, miraría no solamente cuántos ganglios tenía antes, no solamente qué trazador voy a usar, no solamente si lo marqué o no lo marqué, sino el subtipo molecular, que es bastante importante también. Y en los triples negativos, ustedes saben, es una respuesta patológica completa importante, pero desafortunadamente ustedes saben que la sobrevida en términos generales no se afecta, y no se afecta quiere decir que ustedes saben que es una sobrevida bastante irregular cuando una paciente tiene compromiso axilar positivo y sobre todo que son pacientes jóvenes. Tenemos ya el escenario de paciente con axila negapositiva que no responde a la quimioterapia neoadyuvante. Esto es relativamente sencillo. La lógica nos lo va a decir, pues obviamente tenemos que vaciarla, pero tenemos el resultado de los estudios, tanto en el Sentinel, en el grupo D, como en el grupo de axila positiva que no respondió en el GANEA2, se debe realizar vaciamiento axilar radical a toda paciente que no responda a tratamiento neoadyuvante, debido a la alta tasa de otros ganglios comprometidos no sentinela, y pues por obvias razones casi que se cae de su propio peso. Creo que ninguno de nosotros dejaría a una paciente de estas sin tratamiento axilar radical. Paciente que no responde a la quimioterapia neoadyuvante, paciente que hace, paciente N positiva que responde a la quimioterapia neoadyuvante, perdón, que tiene respuesta completa. Es aceptable que las pacientes con respuesta completa que sean llevadas a ganglios centinela sin vaciamiento axilar, pero se requiere mínimo de 3 ganglios. Esta es la conclusión de esta parte, la paciente con axila positiva que fue a quimioterapia neoadyuvante. Idealmente 3 ganglios. Con 2 ganglios podríamos trabajar si tenemos doble trazador y el ganglio marcado. E idealmente marcación previa del ganglio para llevar a la tasa de falsos negativos menores al 10%. Yo creo que ese es el grupo en que más nos debemos enfocar, porque yo creo que esos pacientes sí, en teoría, se beneficiarían de llevar a ganglio centinela. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que del 100% de estas pacientes, mínimo el 50% nos va a dar negativo en la congelación, porque sí debemos congelar estos ganglios, porque si nos dan la congelación positivo, pues esta paciente debe ser llevada a vaciamiento axilar, porque en este momento no tenemos todavía la claridad de si la dejamos sin vaciamiento, podríamos tener una recaída temprana o no. Así que, ¿cuál es la indicación aquí? De paciente, les repito, con axila positiva que va a quimioneo, tiene respuesta completa, la llevamos a centinela, si es negativo, con las condiciones que estamos ahí planteando, podríamos dejar la paciente sin vaciamiento, siendo negativo. Entonces, estamos aquí evitando la disección axilar después de la quimioterapia neoadyuvante en respuesta patológica completa axilar, como ya les mencionaba previamente. Entonces, les menciono aquí tanto, creo que ya lo había mencionado, no sé por qué se me metió por acá, voy a pasar rápidamente. Y si nos queda una pregunta, la pregunta que me parece a mí que incluso es más importante, porque en lo anterior lo que estamos viendo es para estudiar cómo está la axila, el pronóstico le llamamos nosotros, porque en base a cómo esté esa axila vamos a definir el pronóstico de la paciente, pero resulta que ese pronóstico lo tenemos que complementar. ¿Con qué? Con radioterapia generalmente, que es nuestro otro amigo, a la vez enemigo. Ya ustedes saben por qué la radioterapia no nos gusta mucho por el efecto secundario, pero que realmente entra a mejorar la sobrevida en algunos pacientes y también a evitar las recaídas, y eso lo tenemos también todos muy claros como oncólogos. Entonces tenemos estos 2 estudios que están en desarrollo, todavía no tenemos los resultados, que son el RTOG 1314 y el Alliance 11202. Los 2 son estudios fase 3 aleatorizados. Estos sí tienen que ser así porque son estudios de sobrevida, donde vamos a tener, por un lado, la paciente que teniendo un ganglio positivo, se le hizo la mastectomía o el cuadrante, se le hizo el vaciamiento o el centinela, dio positivo, y a un grupo lo vamos a dejar con radioterapia y a otro grupo no le vamos a dar radioterapia. Y el otro estudio es comparación de esa misma paciente, a una le vamos a hacer, a la que dio positiva, le vamos a hacer vaciamiento y a la otra le vamos a hacer radioterapia. Entonces, muy parecido a lo que hemos visto en los centinelas prequimio, que ustedes conocen los estudios, el Z0011, el Amaros y todos estos demás estudios. Entonces, con esos 2 estudios, que todavía nos faltan 4 o 5 años para tener los resultados, vamos a saber la importancia de esas pacientes con centinela positivo, cómo más las debemos manejar, y todo con la intención de que de desescalar tratamiento, hacer desescalamiento de tratamiento, que es lo que más buscamos hoy en día. Les mencionaba ahorita que estos estudios son muy importantes y muy relevantes para el segundo tema que vamos a hablar a continuación, porque la reconstrucción mamaria, ustedes saben que entre más agresivo seamos en la cirugía, y si hacemos una mayor disección axilar o una radioterapia muy agresiva,
pues nuestros resultados no van a ser los mejores que quisiéramos, hablando cosméticamente. Entonces, en las conclusiones tenemos que el manejo de la axila post-quimioterapia neoadyuvante va a depender del estado de tratamiento y de la respuesta a la neoadyuvancia. En escenario de ganglio negativo pre-neoadyuvancia se continuará con ganglio centinela como manejo estándar. En escenario de ganglio positivo pre-neoadyuvancia con respuesta completa por imágenes después de la post-neoadyuvancia se procederá a ganglio centinela, pero se deben resecar idealmente 3 ganglios o más, usar doble trazador y si el ganglio está marcado pre-NAC, pues podemos tener una mejor tasa de falsos negativos y si el centinela es positivo, debemos continuar con vaciamiento axilar radical. Eso sí, todavía no está claro que podamos dejar a la paciente sin vaciamiento. Para eso son los estudios de radioterapia que están en este momento, que están en desarrollo. Y en escenario de ganglio positivo pre-NAC, sin respuesta patológica completa, se debe proceder a realizar vaciamiento axilar radical. Esta es una conclusión de cómo debemos manejar la axila hoy en día. Muchas gracias. Todos están invitados a Medellín. Ustedes saben que es una ciudad muy importante de Latinoamérica. Nosotros también, por supuesto, de ir a Bolivia a disfrutar de su país. Es una ciudad maravillosa. Cuando pase todo esto, los esperamos a todos, que es una ciudad de constante construcción, muy tecnológica, con gente muy especial, muy querida. Todos tenemos fama, los paisas, de ser los mejores anfitriones de Colombia. Así que bueno, por acá los esperamos a todos cuando pase todo este tema. Ahí están mis redes sociales, está mi correo electrónico. Cuando quieran me pueden escribir, se pueden comunicar conmigo y estoy completamente a su disposición. Muchas gracias al doctor Rodríguez por su primera presentación. Felicitarle por la misma, muy conciso, claro, ha resuelto muchas dudas y ha presentado los estudios más importantes. Y es cierto que Medellín es una ciudad hermosa, así como Colombia. Bueno, empezamos con la mesa redonda. Tenemos muchos colegas que son residentes, otros son médicos muy apasionados respecto a esta parte, entonces lo vamos a hacer desde un punto básico y vamos a ir subiendo poco a poco. Efectivamente, invitamos al doctor Yanela, nuestro experto en Santa Cruz, al doctor Niño Guzmán, experto en Cochabamba, a nuestra doctora Ligia Vilés, que también es experta en radioterapia, en técnicas avanzadas para la mesa redonda. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. ¿Por qué a nosotros los cirujanos nos interesa mucho la parte ganglionar? Porque si nosotros hacemos una disección radical de axila, vamos a producir una morbilidad. Significa que el brazo va a edematizar porque vamos a eliminar los conductos linfáticos. Además, si va a necesitar radioterapia, esta morbilidad va a ser mayor. E incluso en cirugías podemos hacer disecciones y eliminar nervios y producir hipoalgesia del brazo, podemos producir dolores, incluso algunas otras complicaciones como cuerdas, etcétera. Entonces, es muy importante para nosotros lo que estamos llamando desescalar tratamiento, lo que también están haciendo en medicina oncológica. Por eso es que ahora viene este manejo, que si bien ya ha estado estandarizado, muy bonito cuando no había quimioterapia preoperatoria neoadyuvante, ahora el conflicto radica en aquello, ¿no? La quimioterapia neoadyuvante es mandatoria casi en todos los casos con tumores mayores a 2 centímetros y efectivamente nos ha causado ahora este conflicto, ¿no? Que poco a poco nos está ayudando también a nosotros a ser menos radicales y tratar de que el paciente tenga mejor calidad de vida por estos nuevos procedimientos. Empezamos entonces con la mesa redonda. En caso, tenemos que dividir dos casos, ¿no? Ese ganglio N0 significa que era un ganglio no palpable, que probablemente por ecografía tampoco se vio, era un ganglio N0, que ha recibido quimioterapia neoadyuvante, precisamente por el tamaño tumoral. Entonces, ¿es realmente seguro hacer el ganglio centinela? Significa, lo que el doctor Rodríguez explicó, la tasa de identificación es adecuada y si los falsos negativos, que es lo que mostraban los estudios iniciales, sobre todo, no en N0, sino en N1, no iba muy bien, ¿es seguro realmente hacer un ganglio centinela? ¿Cómo está el porcentaje de identificación? Yo sé que lo ha presentado, yo sé que hemos visto el estudio de Centina, pero en el estudio GANEA-2, que es el principal para el N0, ¿cómo ha estado esta identificación? ¿Cuántos ganglios se han identificado? ¿Alrededor de cuántos por ciento? Y la tasa de falsos negativos, ¿cómo ha sido, doctor Rodríguez? ¿Me escuchan, cierto? En el GANEA la identificación era alrededor del 80%, pero global. El dato más importante del GANEA es que solamente tuvieron una recidiva en el seguimiento, en el follow-up. Y en base a eso es que están completamente tranquilos de que no van a tener después problemas, porque es que así le hagamos después, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente, para ser claros, finalmente la circulación sí se altera con la quimioterapia neoadyuvante. Eso es algo que no lo menciona en ningún estudio, pero sí es real.
Y la realidad es por la tasa de detección de centinela, es que ninguna llega al 90%. A duras penas hay uno que se aproxima al 91%, pero casi seleccionando el grupo. La realidad es que es del 80% en promedio, o sea que sí se afecta. Pero como sabemos, que es lo que les mencionaba ahorita, como sabemos que solamente una paciente que era PRENAC N0 se volvió después positiva, entonces sabemos que estamos completamente tranquilos y en el vaciamiento tampoco se encontró, que eso es lo otro. Sabemos que estamos tranquilos de que podemos trabajar con este tipo de paciente estando completamente tranquilos, porque el problema en el Sentina es que se hizo el ganglio antes y cuando se fue a hacer después, la tasa de falsos negativos fue del 50%. Entonces, perdón, la tasa de detección fue del 50%. Entonces, eso nos alteró por completo la circulación linfática y no permite sacar conclusiones. Pero creo que con el seguimiento de una sola paciente, de 340 pacientes, sí es bastante aceptable para poder trabajar. Y finalmente, pues también pues tenemos la fortuna de estar trabajando en cáncer de mama todos los días y uno lo ve. Uno lo ve. Yo creo que yo no he tenido el primer caso que me recaiga hasta ahora después de un ganglio centinela siendo ganglio negativo todo el tiempo. Pues tal vez lo vea más adelante, pero al día de hoy no lo he visto. Así que me siento bastante cómodo haciendo centinela en paciente que previamente era N0. Excelente. El GEN también es otro estudio. GEN ha escrito el metaanálisis, ¿no? Y el metaanálisis efectivamente ha dado una tasa de falsos negativos del 6% y identificación del 96% en N0, realmente alto. Doctor Janela, ¿qué opina al respecto de un N0? Quiere decir, era una axila negativa. Has recibido neoadyuvancia. Creo que todos le hacemos un ganglio centinela. ¿Cómo usted recomienda hacer este ganglio centinela? ¿Qué pasos seguiríamos? Bueno, uno tiene que ser, creo yo, bastante responsable en esto, estimado Carlos. Ya el doctor Alexander decía de que no es solamente el tamaño tumoral, ¿no? Hay el aspecto molecular. Por ejemplo, el escenario de un ER positivo, ¿ya? Un ER positivo con axila negativa, perfecto, ¿no? Y que tiene un tamaño tumoral mayor de 2 centímetros. Estamos hablando de un paciente ER2 de alto riesgo que va a requerir el bloqueo dual, trastuzumab, pertuzumab en la neoadyuvancia. Si nuestros pacientes no están en condiciones de hacer el doble bloqueo, probablemente no estamos haciendo las cosas muy bien, ¿no? En términos de conseguir la respuesta patológica completa en la mayoría de los SER, que debería ser así, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, si bien la doctora Mónica Morrow en el Memorial, ¿no? Ella no está utilizando la doble marcación, podríamos decir, de tecnecio y azul patente. Ella solo utiliza azul patente, ¿no? Y sus resultados son buenos. Hay, digamos, una tendencia en múltiples estudios, ¿no? En el sentido de que debería utilizarse. ¿Aló? Sí, hay una tendencia de que debería utilizarse por lo menos la doble marcación, ¿no es cierto? Y si no tenemos nosotros acceso a la doble marcación, también estamos en dificultades para poder obtener una tasa aceptable, ¿no? De falsos negativos, ¿no? Y poder confiarnos en el resultado del centinela en la post-adyuvancia, ¿no? Y poder animarnos a no realizar la linfadenectomía axilar con los centinelas negativos, ¿no? Entonces, ese es el punto, creo yo, para llegar a un consenso, ver en qué centros podríamos estar nosotros en condiciones, ¿no? Con toda esa logística para hacer las cosas bien y poder protocolizar, ¿no? El centinela en digamos, después de una neoadyuvancia. Excelente, muchas gracias, doctor Janela. Sí, tomó un punto muy interesante. Dice, no en cualquier centro se puede realizar esto. Necesita un equipo experto, necesita tecnología y evidentemente necesita el conocimiento necesario y los profesionales que implican el manejo de este ganglio centinela post-neoadyuvancia. Al doctor Oscar Niño de Guzmán. Doctor Oscar Niño de Guzmán, ¿cómo usted recomendaría en un N0 post-neoadyuvancia hacer un ganglio centinela? Bueno, todo lo que han dicho es muy cierto, ¿no? Tenemos que acoplarnos a nuestra realidad, que veo que Colombia es la misma, ¿no? Fíjate, nosotros, ¿me oye? ¿Sí, me oye? No se Un poco oye. débil.
Se oye muy bien, Oscar. ¿Ahora me oyen mejor? Un poco mejor. Ok, definitivamente acá seleccionamos bastante al paciente que le vamos a hacer centinela post-neoadyuvancia. ¿Debido a qué? Debido a que no contamos con el gamma prop o la sonda gamma se arruinó y medicina nuclear no lo arregló y estamos sin sonda gamma. Entonces, creo que he tenido la suerte de tener imagenólogos que están muy bien formados en el tema de mama, en el tema de resonancia de mama y ecografía de mama. Tenemos un patólogo que es bastante exigente. Ustedes saben que el centinela, como cirugía de entrada, se lo hace por impronta, y el patólogo acá, como dijo muy bien Alexander, lo hace por congelación. Post-neoadyuvancia me dice, no puede haber impronta, aquí tiene que ser congelación del ganglio. Entonces, el trabajar en equipo hace que podamos seleccionar pacientes. Como les decía yo, aquí un poco escarbaba la casuística que tenemos. De los 38 casos que hemos tenido centinelas post-neoadyuvancia, sí, 26 eran N0 de inicio, ¿sí? Los 12 eran ganglio N1 de inicio, ¿sí? Y de esos 12, se les hizo disección radical de axila a 6, pero 2 de estos casos fueron porque solo encontramos un centinela, no se nos pintaron más. Entonces ahí ya vino pues el nerviosismo y bueno, vaciamiento, y de estos 6 casos que fueron a disección, ninguno tuvo otro ganglio adicional, ¿no? Entonces, acá vamos hablando de que trabajamos en un equipo, se hace resonancia, todas las pacientes hacen resonancia y ecografía pre y post quimioterapia neoadyuvante, y siempre tenemos el aliado de la radioterapia. Fíjense, pues el Z0011, pues el aliado de la radioterapia, ¿no? Y si se dan cuenta, la mayoría de estos pacientes que han empezado con neoadyuvancia van a ir a radioterapia. El otro punto que yo tomo en consideración es que la media de ganglios que se trata de sacar es de 3 a 4, para estar tranquilos. Y todos los que hacemos centinela post-neoadyuvancia, solo con azul, vemos que a veces es bastante dificultoso hasta por la misma fibrosis que se genera después de una neoadyuvancia, especialmente en los que han sido N1 y han pasado a N0. Por eso le colocamos pues toda la ampolla, los 12 ml de azul patente, retroareolar, hacemos un masaje de media hora, estamos ahí masajeando a la mama media hora antes de empezar a hacer la disección. ¿Para qué? Justamente para que este colorante fluya por donde tenga que ir, pero volvemos al punto de que trabajamos en equipo, imagenólogos, el patólogo y los radioterapeutas. Sí damos un poquito más de preferencia a estas pacientes, las que van dentro del protocolo Z0011 y las que van post-quimioterapia neoadyuvancia, para meterlas a la radioterapia, ¿no? Nosotros mismos andamos con los radioterapeutas acá en Cochabamba y Ligia obviamente siempre nos facilita las cosas para acelerar estos trámites, ¿no? Y terminando, de estos 38, sí, fueron 22 triple negativos y 10 ER2 positivos. De estas 10 ER2, 2 pudieron hacer el doble bloqueo en neoadyuvancia, pertu trastu, y pues hasta ahora llevamos 1.8, un año y 8 meses, pues, y gracias a Dios no tenemos recaídas. Esperemos seguir así también. Muy bien, doctor Niño de Guzmán. Ha tocado 3 temas importantes, ¿no? 3 puntos. Si bien estábamos hablando de N0, ha dicho cierto, ¿no? Cuando pasa un N1 a un N0, el primer punto. 2, ha tocado cómo hacer, ¿no? El ganglio centinela, si lo hacemos solo con azul de metileno, que algunas escuelas están a favor de solo hacerlo así. Sabemos que esto ha cambiado porque de un 78-80% de detección sin neoadyuvancia mejora hasta un 90% cuando hacemos la técnica combinada. Y también ha tocado un punto interesante con el doctor Yanela, que los pacientes que más están realizando neoadyuvancia son los HER2 y triples negativos y tienen muy buena respuesta, a muy diferencia de lo que son los luminales. Por lo tanto, preguntamos al doctor Rodríguez, sé que es una pregunta difícil, ¿qué opina solamente de utilizar azul patente, el colorante, para determinar en un N0, no en un N1, sino en un N0 post-neoadyuvancia? ¿Valdría la pena? ¿Se recomendaría? ¿Es mejor utilizar la combinada? ¿Qué opina, doctor Rodríguez?
Mira, ahí es muy importante. Qué sucede acá en Colombia particularmente? Digamos que tenemos dos tendencias. Una es, tenemos muchos colegas que usan solamente tecnesio, que consideran por alguna razón que es el mejor método. En términos generales, si lo comparamos con azul, pues supera al azul. Pero la idea es no usar solamente un método, la idea es usar los dos métodos. Entonces, el que usa solamente tecnesio, cuando va a usar azul no está cómodo. Entonces, no vivimos en un país muy diferente a Bolivia. En Colombia es frecuente que se ve que por lo menos una vez al año escasea el tecnesio. No se consigue en todo el país. Y vemos casos de que algunos colegas tienen que hacerle vaciamiento a los pacientes porque no se sienten cómodos usando azul, lo cual obviamente a una paciente le trae muchos problemas que la llevan a un vaciamiento innecesario. O se prorroga, se demora la cirugía mientras aparece el tecnesio. Otros grupos trabajamos azul y tecnesio, trabajamos los dos. Entonces, es un tema de comodidad. Es que la doctora Morrow use azul o el doctor Juliano, que solamente usa azul, para que lo tengamos claro para empezar por ahí, es un tema de comodidad. Entonces, los que usamos azul nos sentimos muy cómodos porque, por otra razón que yo no entiendo por qué uno no encuentra el 70-80% de sensibilidad que la gente describe con el azul. Yo no te puedo decir que es 100%, pero sí puede superar el 90%. Ahora, al mezclar azul y tecnesio estamos muy cómodos y para hacerte más concreto, cuando yo no tengo la posibilidad de tecnesio, uso azul y en términos generales me va bien, nos va bastante bien, porque también es un tema de técnica, lo que decía el doctor Niño ahorita es muy importante. Esto es un tema como artesanal. Entonces usted va descubriendo que entre más masaje le haga, mejor se difunde, que si espera 25 a 30 minutos mejor le va, y al final vamos viendo que incluso muchos pacientes post-NAC usamos azul porque no hay tecnesio por cualquier razón y nos va bastante bien. Por ahí nos preguntaba el doctor Benítez que cómo hacíamos si solamente encontrábamos un ganglio con los dos trazadores. Un solo ganglio con dos trazadores desafortunadamente no nos permite tranquilidad en una axila post-neoadyuvancia. Entonces, casi que es mandatorio de vaciamiento. La recomendación, que creo que sí lo podemos hacer en casi todos los servicios, es tratar de marcar ese ganglio pre-quimio o durante la quimio, si todavía está persistente, con un clip de titanio donde se puede, o con carbón. Creo yo que no es tan difícil, es un tema más de logística y de técnica, no es complicado, el tema del carbón es muy económico, en Colombia no es tan fácil de conseguir, pero en Colombia sí usamos clip todo el tiempo y es fácil, simplemente no nos hemos acostumbrado todavía. Entonces, ¿qué sucede con el clip? Donde es muy interesante, porque esta pregunta nos la hemos hecho mucho. ¿Será que si yo marco un ganglio prequimio neo con un clip y después voy al centinela, ese es el ganglio que voy a sacar? Esa pregunta creo que nos la hacemos cada 8 horas en las juntas. Y resulta que en uno de los estudios se detectó, en el estudio que se estudió los ganglios marcados del Z10-71, se descubrió que el 25% de esos ganglios metastásicos no eran centinela. Pero ayudó para detectar mejor el ganglio. Entonces, si usted tiene clip o carbón y tiene marcación, usted incrementa la posibilidad de sacar más ganglios. Entonces ahí usted podría apoyarse en el centinela y eventualmente en el ganglio que es diferente, que está marcado. Entonces estamos teniendo una mejor evaluación de la axila, me parece a mí. Excelente, muchas gracias, doctor Rodríguez. Entonces, en un N0 estamos claros que sí se puede hacer un centinela, preferencia doble técnica combinada. Se puede usar solo una técnica, lo están utilizando con buenos resultados. El azul está detectando hasta 3 ganglios, incluso más. Y bueno, si sale negativo, pues evitamos la disección axilar y la radioterapia. Y si sale positivo, pues es mandatorio hacer la disección axilar, ¿no? Aquí ya podemos entrar un poquito en discusión de la radioterapia, pero es cierto que el doctor Rodríguez ha ingresado al N1, ¿no? El N1, cuando ya nosotros detectamos un ganglio patológico, él nos dice, hay que marcarlo, ¿no? Hay que marcarlo con carbón o con clip. Carbón usa mucho, por ejemplo, en Argentina, es de bajo costo y es muy bueno y definitivamente también marcar hace que nosotros tengamos una tasa superior. Esto lo ha hecho el MD Anderson en su trabajo y precisamente ha demostrado que hasta un 2% de falsos negativos, imagínense, si antes era 10%, bajó a 6% combinando las técnicas, obteniendo mayor a 3 ganglios, y ahora con un clip más, baja la tasa de falsos negativos un 2%, entonces lo está recomendando. Ojo que todavía no está consensuado. Por ejemplo, el Memorial no lo está utilizando, pero sí el MD Anderson Cancer. Bueno, entramos al N1 y donde radioterapia también va a tener una
una muy buena discusión. El doctor Yanela nos pide la palabra, por favor. Sí, estimado Carlos, si me permites, antes de pasar al N1, todavía en el escenario de N0, una pregunta para la doctora Ligia Avilés, como radioterapeuta. Clínicamente, la axila es negativa previamente a la neoadyuvancia. Post-neoadyuvancia sigue clínicamente negativa la axila y el centinela es negativo, ¿ya? Entonces, ¿ella irradia la axila o no irradia la axila? Bien, gracias por la pregunta, doctor. Realmente la respuesta todavía de cómo manejar la radioterapia post-neoadyuvancia, estamos en espera de los resultados del NSBP 51 que mostró el doctor, pero fundamentalmente muchos radiooncólogos, como sabemos que los factores patológicos que nos llaman a tomar acciones radioterapéuticas después de un tratamiento se ven modificadas por la neoadyuvancia. La mayoría de los radiooncólogos lo que hacen es basarse en el estado clínico inicial. Entonces, irradian en función al estado clínico inicial. Pero lo que estamos aprendiendo con estos estudios es que de la misma manera que la cirugía puede adaptarse al resultado de la neoadyuvancia, la radioterapia también puede adaptarse al resultado de la neoadyuvancia. Entonces, los dos trabajos que son los que yo me baso y son los que la mayoría de los radiooncólogos seguimos son el NSABP 18 y el 27, que son los que evaluaron los predictores post-neoadyuvancia. Entonces, una paciente que era N0 inicial y que es N0 después de la neoadyuvancia, su tasa de recurrencia era del 0.5%. Entonces, esas pacientes no se benefician de la radioterapia en la axila. Y las pacientes que eran, digamos, N positivo inicial a la neoadyuvancia y que después fueron N0 post-neoadyuvancia, su tasa de recurrencia locorregional, según estos estudios, fue 1,4. Entonces, supuestamente tampoco se benefician de la radioterapia en la axila. Y las pacientes que fueron N positivo, que eran N positivo antes y que fueron N positivo después, no hay mucha discusión, hay que irradiarlas, pero fundamentalmente lo que yo hago en mi práctica es que miro otras cosas también, no solamente la respuesta patológica, sino la edad, el estatus molecular, el ER2 triple negativo, factores de riesgo que me ayudan a tomar la decisión. Pero respondiendo a su pregunta, N0 inicial, N0 después, no irradiamos la axila. Excelente, creo que está claro el punto de que no hay radiación si es que hay N0 inicial y N0 de posterior neoadyuvancia. El doctor Niño Guzmán quiere complementar. Por favor, doctor. Al punto, y muy breve, pero cuando no irradias axila, igual en los tangenciales llega al grupo 1, si te das cuenta, ¿no? Sí. Entonces, no lo haces planificando axila, pero la radiación tangencial, pues eso es un alivio. Para mí siempre es un alivio que llega ahí de rebote un poco la radiación al grupo 1 y pues nos ayuda bastante, ¿no? Y lo que decía Ligia es importante. Ahora los cirujanos, justo ayer en un webinar me preguntaban eso, ¿qué ha cambiado en los cirujanos? Es que los cirujanos hemos aprendido no solo a ver el tumor, sino a entender la biología intratumoral y entender la biología del cáncer, que eso hace tomar estas decisiones, ¿no? Factores de riesgo, no solamente el T, el N y el M, que eso era antes, ¿no? Pero los tangenciales sí nos protegen. Excelente, doctor Niño Guzmán, con la acotación. Y le vamos a pedir a la doctora Avilés que nos diga cómo son los campos de radiación, porque recordemos que la mayoría va a entrar a cirugía de conservación, y al entrar a cirugía de conservación va a recibir radioterapia. Entonces, lo que dice el doctor Niño Guzmán es muy interesante, ¿no? ¿Nos podría, doctora Avilés, usted informar, instruir, decir cómo usted hace y planifica la radiación en axila? ¿Cómo se está haciendo actualmente? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta, porque realmente la radioterapia ha evolucionado muchísimo los últimos 10 años. Y la mayoría de los papers que yo leo de cirugía y de radioterapia, los trabajos del doctor Giuliano, hablan de la radioterapia 2D, donde se hacían dos tangenciales en función al volumen mamario que nosotros veíamos en la paciente. Pero hoy por hoy lo que nosotros hacemos en la mayoría de los centros modernos es la radioterapia planificada con 3D, donde nosotros hacemos una tomografía a la paciente, delimitamos el volumen mamario,
que generalmente teníamos los límites del segundo espacio intercostal hasta el pliegue inferior de la mama. Hoy por hoy vemos el volumen, lo marcamos, y lo mismo pasa con la axila, que era lo que decía el doctor Niño de Guzmán, a veces nos llega de rebote al nivel 1, pero realmente nosotros marcamos el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y la cadena mamaria interna, que muchas veces se olvidan de que la cadena mamaria interna en pacientes de alto riesgo con axila masiva positiva y cuadrantes internos es muy importante irradiarla, ¿no? Y eso nosotros lo podemos hacer con una planificación virtual computada. Y otra cosa que es fundamental para mí en lo que es radioterapia y lo que ha sido el antes y el después es la intensidad modulada radiante, ¿no? La intensidad modulada radiante fundamentalmente cumple el rol en la mama izquierda. Cuando tenemos lechos de mastectomía, nosotros tenemos que agarrar toda la parrilla costal y el corazón, fundamentalmente la coronaria anterior, queda apoyada sobre la pared costal. Entonces, que nosotros podamos hacer una radioterapia que nos ayude a esquivar el corazón o proteger el corazón de la radioterapia, es un factor protector de eventos cardiovasculares a futuro. Se ha visto que las mujeres que irradiaban mama izquierda versus las que irradian mama derecha, mueren más de eventos cardiovasculares las de mama izquierda, precisamente porque no había mucho control de la dosis que recibía el corazón. Y hoy por hoy sabemos que por cada Gray que le damos de más al corazón, se aumenta un 7% de probabilidades cardiovasculares. Entonces ha cambiado muchísimo, ¿no? Nosotros vemos la cobertura, que quede bien cubierta la axila, la mama, y en caso de irradiar cadena mamaria interna, lógicamente el corazón. Excelente, creo que está claro y sí hemos aclarado que siempre le llega a la axila, ¿no? Y eso a los cirujanos, a nosotros, pues al grupo 1 nos favorece, ¿no? Porque si en todo caso hubiese algún error mínimo de esos falsos negativos detectables, pues la radioterapia nos ayudaría en aquello. Excelente. Entramos al N1. El doctor Rodríguez nos hablaba, quisiera que nos resuma para la audiencia, ¿cómo se haría un ganglio centinela? Recordemos que ya la quimioterapia ha transformado al N1 probablemente en una respuesta parcial o total, una PCR. Entonces, ¿cómo se hace el ganglio centinela para que realmente lo identifiquemos? Recordemos que la fibrosis no va a permitir que el colorante o el mismo tecnecio vaya a llegar hacia los centinelas. A veces el centinela no corresponde al clip marcado o al marcaje con carbono. Si nos puede indicar, doctor, cómo se haría adecuadamente una biopsia de ganglio centinela en un N0 post-neoadjuvancia. N1, perdón, post-neoadjuvancia. Pues digamos que el escenario ideal, que además, entre otras cosas, pues la ponen demasiado fácil, entre comillas, pero requiere tecnología, ese es el problema grande. Pues el escenario ideal es un ganglio marcado previamente, que ya sabemos que no necesariamente es el centinela, disponer de tecnecio también, que en los tiempos adecuados también, que no sea un tecnecio de 36 horas, como vemos a veces, de 24 horas, que sea menos de 12 horas en lo posible, y que tengamos azul. Hay que tener entrenamiento en azul. Yo creo que ese es un mensaje muy importante para los colegas que no creen en azul, porque la forma de tener doble trazador es con tecnecio y con azul, o si usted tiene mucha tecnología, use verde indocianín, pero ahí sí que necesita plata de verdad. Así, y creo que no, estamos lejos de eso. Entonces, entre tecnecio y azul vamos a obtener una muy buena muestra. Y bueno, el resto es lo convencional de nuestras disecciones ya propias de cada servicio de las axilas. No sé si es a esto a lo que te refieres específicamente, y que tengamos la tecnología en lo posible, lo más importante. Y también, eso no se menciona, no es totalmente claro, pero la forma de saber si el ganglio está positivo es con congelación, porque yo no conozco otra forma, ¿cierto? Entonces, también necesitamos un patólogo muy avesado que tenga entrenamiento en hacer una congelación con un ganglio que tiene quimioterapia neoadyuvante. Ese es el otro problema también, que también en los estudios se ve que habían salido ganglios negativos y en la definitiva salieron positivos. Excelente. Es bastante complejo. Sí, sí, es cierto. Precisamente el patólogo, el número de ganglios también. El doctor Janela quiere opinar. Sí, Alexander, sabemos que en el N1, en el escenario del N1, que se torna N0 con adyuvancia, ¿no? El centinela, ¿será que es factible obtener todos los datos en la congelación o tal vez esperar el informe diferido? Porque sabemos que incluso con las células aisladas, ¿no? Positivas, ¿no? Requiere de linfadenectomía, ¿no? Entonces, ¿será que la congelación va a dar todos esos datos?
siempre o en qué porcentaje? Sí, por supuesto, ¿no? No es suficiente, no es suficiente. Obviamente necesitamos esperar. Hay uno de los estudios que habla de células aisladas y de micrometástasis tratando de aumentar la tasa de falsos negativos, de disminuirla en lo máximo. Así que necesitamos tanto congelación como definitiva. Y en la definitiva también vamos a tener que tomar decisiones después. Es que nuestro comodín, si lo podemos llamar así, es la radioterapia, como dice el doctor Niño, en eso estamos completamente de acuerdo. Porque después, y de hecho se menciona, después la vamos a llevar a junta y vamos a definir si vale la pena vaciarla con exámenes negativos, con ecografía negativa, con resonancia negativa, o si eventualmente la vamos a llevar a radioterapia. Son cosas que podemos ir discutiendo después, pero sí, la patología definitiva es la que nos va a dar finalmente el reporte. En eso estamos completamente de acuerdo. Muy bien, el doctor Niño Guzmán quiere complementar. Pero corríjanme, hay estudios que demuestran que centinela, posneoadjuvancia, células aisladas y micrometástasis tienen el mismo tiempo libre de enfermedad, tiempo libre de recaída que un N negativo. Sí, O sea, estamos de acuerdo. no tendría que realizarse un vaciamiento ganglionar en células aisladas ni micrometástasis. Sí, eso lo haríamos en un post. El problema es que si en una congelación el patólogo es tan experimentado que te dice que hay micrometástasis, nos pone a patinar. No, sí, claro, no. Eso es terminando un vaciamiento. En definitivo, obviamente, ¿no? O sea, nuestro patólogo lo único que nos dice es macrometástasis, ¿hay o no hay macro? Exacto. O sea, ahí se cierra, ¿no? Ya después, como dice el doctor Janela, pues ya es un estudio mucho más fino, ¿no? Pero si en el diferido nos sale células aisladas o micrometástasis, pues no tiene indicación de vaciamiento. Es que aquí viene el problema y la discusión, ¿no? Hay grupos que sí lo hacen, precisamente por los estudios que dice el doctor Rodríguez de micrometástasis y células aisladas. Y es más, esto se traspola a la invasión capsular. Cuando la invasión capsular va mayor a 2 milímetros, se ha demostrado mayor recurrencia. Entonces, hay grupos que están haciendo disección ganglionar en micrometástasis, en macrometástasis, y si hay macrometástasis con invasión vascular, mayor a 2 milímetros. Incluso está recomendado cuando hay una metástasis a nivel de grasa, ¿no? Periganglionar. Entonces, es interesante la discusión, ¿no? Porque precisamente nadie tiene la verdad absoluta porque los estudios están en curso. Y es precisamente la mesa redonda para esto, ¿no? ¿Qué hacemos con el CN1? Ok, vamos a hacer la biopsia del ganglio centinela. Muy bien, ya sabemos la técnica, el número de ganglios, ya sabemos que si nos sale positivo, vamos a tomar una actitud. Eso dice actualmente los protocolos, las guías de disección radical. Pero nosotros queremos desescalar el tratamiento, queremos evitar la disección y llegar a radioterapia, que es lo que precisamente el IGIA está esperando con el estudio SNAP, ¿no? el B51. Entonces, es nuestra idea y muchos grupos también están haciendo eso, tratar de evitar la morbilidad axilar. Entonces, ¿qué opina la doctora Vilés? ¿Cómo vamos en ese sentido? ¿Cómo está la radioterapia avanzando en aquello? Bueno, en ese sentido, nosotros, no en el escenario de neoadjuvancia, pero ustedes conocen bien el estudio Amaros, ¿no? El Amaros mostró que la disección axilar versus la radioterapia en este escenario de micrometástasis no había una diferencia ni en la sobrevida ni en la recurrencia local, y ha tenido su actualización hace 2 años, de 10 años de seguimiento. Entonces, si nosotros lo que decíamos, todavía nos falta la información, todavía están pendientes el NSBP 51 y el RTOG para decirnos exactamente cómo son los patrones de recurrencia locorregional, pero basados en el Amaros, nosotros podríamos evitar la disección axilar en estas pacientes y agregar radioterapia con mayor seguridad. Ok, ¿alguno tiene experiencia de haber hecho algún N1 neoadyuvante y luego solamente haya hecho radiación y no cirugía? Por ejemplo, en mi caso sí. Hubo un caso que precisamente por la pandemia no nos permitía la congelación. Se entiende el porqué. En el hospital público el equipo, como bien dijo Oscar, siempre va malográndose y hay que esperar su recuperación y el arreglo. Y en la parte privada, por la pandemia, hemos restringido las biopsias por congelación. Ustedes saben por qué, por los criterios, el número de personas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se dejó a parafina el ganglio centinela o los ganglios centinela y salieron positivos. Entonces, ahí era la discusión de qué hacemos, ¿no? Y como bien dijo el doctor Oscar Niño Guzmán y el doctor Janela, hay que hacer un conjunto de todo, ¿no? Una evaluación, a lo que eligia la doctora Vilés también dijo, ¿no? Nosotros tenemos que ver factores de riesgo.
En ese caso, nosotros, por situación de pandemia, nos vimos obligados no a hacer una segunda cirugía, internar al paciente 15 días, pedir pruebas para PCR, sino iniciar la radiación y la mandamos a radioterapia. ¿Tienen algún caso, doctor Yanela, usted similar? Y luego, por favor, el doctor Oscar Niño Guzmán. Luego el doctor Rodríguez nos dirá de su experiencia en Colombia. Doctor Yanela. Sí, cuando la cirugía es upfront, o sea, con axila clínicamente negativa, yo estoy plenamente de acuerdo con la doctora Ligia, ¿no? De aplicar el Z11 o el Amaros, ¿no? Con 1 o 2 centinelas positivos. El problema es post-neoadyuvante. Yo no me animaría, ¿no? a no realizar un vaciamiento axilar si me sale micrometástasis, ¿no? Después con el centinela, ¿no? Después de la quimioterapia neoadyuvante. Creo que es diferente ese escenario y la implicancia que tiene esa positividad de micrometástasis o células aisladas, ¿no? Después de la neoadyuvancia, que en los casos que se vio en el Z11 en el AMA. Excelente, doctor Yanela. Entonces, él va más hacia una cirugía axilar. Doctor Oscar Niño Guzmán. Nosotros, la poca experiencia que tenemos, sí tenemos 6 casos en los cuales salieron positivos, pero 1. O sea, la técnica que utilizamos es, se pintan los centinelas y obviamente se palpa, ¿no? Ganglio palpable se manda también a congelación. En estos 6 casos que eran N1, se volvieron N0, hicimos el ganglio centinela. Sí tuvimos 4 ganglios positivos, gracias a Dios, en estos casos. 1 era positivo, 3 eran negativos. Entonces, en esos casos sí hemos dejado la axila y han ido a radioterapia. No hemos hecho vaciamiento ganglionar. Excelente, estamos desescalando. Obviamente, estamos hablando de 1 año, 8 meses de seguimiento. Dios quiera, por favor. No, me parece interesante porque la idea es desescalar, ¿no? Obviamente no tenemos un estudio probado, como dice el doctor Yanela. No. O sea, el manejo tendría que ser disección radical. Pero efectivamente los pocos estudios y los nuevos estudios que están reclutando están intentando eso, ¿no? Tratar, 1, de dar radioterapia y 2, tratar de no hacer nada. ¿Qué opina, doctor Niño Guzmán, para que el doctor Rodríguez nos diga la experiencia en Colombia? Obviamente, lo que ustedes decían, ¿no? Si hay invasión en tejido graso, ruptura extracapsular, todas esas cosas sí nos llevarían a un vaciamiento ganglionar. Estos casos, como te digo, han sido muy, como decían en el Perú, muy de cabros, ¿no? Estábamos así, buscando, a veces hasta buscando el mínimo coso para poder retirar la axila. Pero gracias a Dios han sido, pues, macrometástasis, pero sin ruptura capsulares, no había expansión en otros ganglios, ni hubo un caso que sí le hicimos vaciamiento, que fue positivo. El segundo micrometástasis, le hicimos vaciamiento, 24 ganglios, y ninguno salió más positivo, ni implantes en el tejido graso. Pero pues obviamente, vuelvo al punto, la radioterapia juega un rol muy importante. Ahora le damos paso con ese caso tan importante del doctor Oscar Niño a la doctora Ligia, pero primero quiero escuchar al doctor Rodríguez, la experiencia en Colombia. ¿Cómo estamos con el N1 que ha salido simplemente células aisladas o micrometástasis, quién sabe, o ha salido negativo? ¿Lo dejamos sin disección radical? ¿Lo dejamos sin tratamiento? ¿Le damos radioterapia? ¿Cómo lo están viendo allá? Sí, para nosotros es muy frecuente este tipo de casos y lo vemos porque nosotros tenemos un problema de acceso a la salud, pero no tenemos un problema de recursos. Es una cosa paradójica que sucede en Colombia. Entonces las pacientes llegan avanzadas, pero cuando llegan al tratamiento les podemos hacer prácticamente lo mismo que se les hace en cualquier país desarrollado del mundo. Entonces les brindamos lo mejor que hay en tecnología. Eso hace que encontremos casos como eso. Entonces tenemos mucha neoadyuvancia, muchos pacientes que eran axila previamente positiva, aparentemente se negativizó, la congelación era negativa y la definitiva nos reporta un micrometástasis o células aisladas, sobre todo micrometástasis, y generalmente a veces incluso después las conversamos con los oncólogos y ellos están un poco más tranquilos después del Z11, no es lo mismo, pero ellos a veces de pronto lo ven un poquito así, están un poquito más tranquilos y simplemente las estamos llevando a radioterapia y estamos tranquilos con el tema en términos generales. También tratamos de desescalar un poco y hay algunas pacientes que incluso se nos han filtrado de la congelación
y aparecen con una metástasis de 3, 4, 5 milímetros en un post, que también las hemos visto. Y como finalmente yo como cirujano oncólogo estoy tranquilo y evalué esa axila, la toqué, nuestros ecografistas son excelentes, nosotros tenemos resonancia en casi todas las pacientes, también vamos a radioterapia, hasta ahora pues vamos bien, como dice el niño, hay que esperar la evolución, pero hasta ahora en términos generales vamos bien y la radioterapia nos da mucha tranquilidad, ese es como nuestro comodín finalmente. Ahora vamos con la doctora Vilés y luego el doctor Yanela. La pregunta más difícil para la doctora Vilés, porque este estudio está en curso, es el SNAP Base51. Entonces, eso va a definir si realmente hacemos radioterapia o nada. Pero como no está definido, doctora Vilés, ¿qué hacemos? Le estamos enviando un N1 que ha vuelto N0 y por parafina, pues nos salieron células aisladas y nosotros decidimos no operarlo. ¿En algún caso ustedes no irradiarían? Pese a, incluso si es que fuese N0, en la parafina sale que no hay ninguna célula tumoral. ¿Está indicado actualmente? ¿Cómo estarían haciendo en radiación? Bien, un paciente que era N positivo inicialmente y que después de la neoadjuvancia queda con células aisladas o macrometástasis y no se vacía la axila, aplicamos el Amaros y le irradiamos las áreas ganglionares. Un paciente que era N positivo y luego es N0, totalmente, la probabilidad de recaída en axila es 1.4%. Entonces, yo personalmente, pero no quiere decir que todos mis colegas lo hagan, lo discuto con el cirujano y veo otros factores de riesgo que no sean simplemente la respuesta a la neoadjuvancia. Es decir, paciente joven, triple negativo, que ha sido N positivo de entrada. Como les digo, muchos radiooncólogos van a tomar el estadio clínico inicial para tomar la decisión final y no van a tomar en cuenta la respuesta a la neoadjuvancia. Entonces yo creo que ese caso lo trato de discutir con el cirujano. Me ha tocado con el doctor Niño de Guzmán una paciente así, que era N masiva positiva, tuvo una gran respuesta, quedó con enfermedad residual axilar, joven, triple negativo, y no solamente le irradié las áreas ganglionares, sino le irradiamos la cadena mamaria interna también después de hablarlo con él, ¿no? Porque era un cuadrante interno. Entonces, yo creo que ahí estamos hasta que tengamos los resultados, pero fundamentalmente trabajamos de esa manera. Excelente, no, siempre en equipo, eso sí es cierto. El doctor Yanela quería complementar, por favor, doctor Yanela. Sí, perfecto. Yo creo que esa es la tendencia, a eso vamos, ¿no? Pero también hay que esperar las respuestas a esas preguntas, ¿no? El B51 va a responder al escenario, ¿no? de la axila negativa y el Alianza va a responder a la pregunta del escenario, ¿no? de la axila positiva, ¿no? que permanece positiva, ¿no? con uno o dos ganglios positivos en el centinela, ¿no? y ahí la Alianza va a responder, ¿no? cuál es en realidad, cuáles son los resultados, ¿no? en el grupo de pacientes que se está haciendo la radioterapia intranodal axilar versus la linfadenectomía. Y si al final se demuestra de que es lo mismo y que la radioterapia además tiene menor morbilidad en relación al linfedema que el vaciamiento axilar, lógicamente la respuesta va a ser esa, ¿no? Pero hay que esperar, creo, un poco antes de querer, digamos, estandarizar, ¿no? La radioterapia, ¿no? versus, digamos, el vaciamiento axilar en el escenario del centinela positivo después de la adjuvancia. El doctor Niño de Guzmán. Una acotación más. Por ejemplo, nosotros en este pool de seleccionar pacientes, los pacientes luminales que sabemos que no responden o que no han tenido una respuesta imagenológica tumoral, aunque eran N1 y ecográficamente volvieron N0, a ellos sí les estamos haciendo vaciamientos, justamente por el tema de la no respuesta, ¿no? Cuando seleccionamos estos pacientes, como decíamos, como no tenemos los dobles trazadores, buscamos los pacientes que realmente sean buenos quimiorespondedores y pacientes que imagenológicamente en mama hayan tenido una respuesta radiológica completa, ¿no? Pero, por ejemplo, pues es medio ilógico, ¿no? Es decir, si los luminales son menos agresivos y a los más agresivos les están dejando las axilas, es justamente por eso. Y aunque no crean, sí tenemos más ganglios positivos después de la neoadjuvancia en los luminales.
Sí, es cierto. El doctor Niño Guzmán toca un punto interesante que lo mostró el doctor Rodríguez, ¿no? ¿Cuánto es el PCR, ¿no? La respuesta total a la neoadyuvancia es mayor en HER2 positivo. De ahí viene más del 60%, de ahí viene el triple negativo con un 40%, y un luminal A no llega a PCR, solamente un 5%, ¿no? Y un luminal B un 15%. Entonces, es cierto lo que dice. Efectivamente, ahora la época molecular pues ha cambiado también y la subclasificación. La doctora Vilés quería complementar también, por favor, doctora, antes de darle paso al doctor Rodríguez para la segunda conferencia. Sí, no, lo que le quería comentar en función a lo que decía el doctor Yanela, ahora nosotros los únicos estudios que tenemos que son los que nos basamos son el NSABP 18 y el 27, que son justo los que han dado pie para que se haga el NSABP 51. Entonces, estos son los que o sea, estos dos estudios lo que hicieron es que no permitieron que la radioterapia se haga libremente, o sea, se hizo, si era mastectomía, no se irradiaba, y si era conservadora, solamente se irradiaba la mama y no se irradiaba la axila. Entonces, ahorita lo que tenemos de seguimiento son estos, ¿no? Que era lo que habíamos comentado antes. Pero sí, yo creo que nos falta bastante y nos falta asociar en estos trabajos, y en el futuro espero leer el resultado. Yo creo que ya va a estar, no sé si este año o el próximo, lo que vamos a asociar las características moleculares del cáncer, ¿no? Que nos van a dar más luces. Excelente, les agradezco de Latinoamérica, de varios países, también nos han seguido por Facebook. Primero agradecer al doctor Alexander Rodríguez. Realmente las charlas, las conferencias que nos dio nos fueron de mucho aprendizaje, y la discusión sobre todo creo que ha aclarado muchas dudas. Todavía nos faltan los nuevos estudios y veremos cómo nos va adelante. Doctor Alexander, realmente un placer, un lujo tenerlo. Muchas gracias. Si quiere despedirse, por favor. Muchísimas gracias a ustedes, doctor Yanela, doctora Avilés, doctor Oscar, doctor Peláez. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Solamente espero que la invitación se repite, que nos veamos en Bolivia. Nada más. Muchísimas gracias. lo vamos a invitar, a esperar. Por acá. Es Muchísimas un compromiso. Gracias. Compromiso. Doctor Yanela, de la misma manera, nuestro experto en Santa Cruz, el doctor Yanela, cirujano oncólogo, mastólogo, presidente de la Sociedad Cruceña de Mastología. Doctor Yanela, qué gusto tenerlo. En definitiva, su experiencia, su capacidad, el hecho de que usted haya cursado tanto, que nosotros también debemos aprender, hace que poco a poco nosotros en Bolivia vayamos ganando espacio. Qué lindo tenerlo. Gracias por estar presente. Si quiere despedirse, doctor Yanela, por favor. Gracias, querido Carlos. Nuevamente, felicitaciones. Linda iniciativa, excelente planificación y moderación, ¿no? Y brillante exposición de nuestro invitado de lujo, ¿no? Alexander Rodríguez. Yo, la verdad, me quedo enteramente satisfecho, ¿no? Con el desarrollo de este evento. Muchísimas gracias, nuevamente. Gracias, doctor. Al doctor Oscar Niño de Guzmán, lo conocen ahora, siempre ha sido un exponente en Bolivia. Creo que él de los pocos que ha llegado a Bolivia y ha empezado a romper paradigmas. Doctor Oscar Niño de Guzmán, un gran amigo. Definitivamente su experticia ha hecho que nosotros aprendamos mucho esta noche. Doctor Niño de Guzmán, muchas gracias. Si es que quiere despedirse, por favor. Primeramente, agradecerles a ustedes la invitación y el compartir lo que hacemos, ¿no? Y lo que nos apasiona. Definitivamente pensamos oncoplásticamente, como dice Cícero. Alexander, un placer verte, hermano. Yo también te sigo en las redes sociales, en tu página de web. Un cariño grande. Siempre me acuerdo cómo nos juntamos allá en Colombia. Ustedes, mis queridos Carlitos, Ligia, Mario, un placer siempre hablar con ustedes, porque toda charla es enriquecedora, siempre se aprende, y pues juntos pues vamos a llegar a lograr lo que se puede hacer en el mundo entero, ¿no? Muchas gracias, y pues cuando gusten, presto para servirles. Gracias, doctora Oscar Guzmán. La doctora Vilés. Yo hablar de la doctora Vilés es hablar de nuestra experta en radioterapia. Siempre nos ha colaborado a nosotros con la actividad académica. Siempre es un lujo contar con su participación, y más ahora que en este tema tanto del ganglio centinela, postneoadyuvancia y las reconstrucciones, pues cómo ha variado. Doctora Vilés, muchas gracias. Siempre lo agradecemos. Quisiera que usted se despida y finalice también nuestra reunión, y le invite también a nuestra siguiente reunión. Doctora Avilés, gracias, definitivamente muchas gracias. Muchas gracias a todos. La verdad que ha sido una
reunión muy enriquecedora, escucharlo al doctor Rodríguez, han sido 2 charlas muy enriquecedoras, y la verdad un panel de expertos y de amigos, una charla con mucho nivel. Creo que estamos haciendo cosas innovadoras en Bolivia, tanto en cirugía como en radioterapia, y bueno, me queda agradecer a los espectadores que nos están viendo tanto por las redes sociales como que están con nosotros en este momento en vivo. Decirles que esta noche ha sido una noche muy bonita con amigos como el doctor Yanela, el doctor Oscar Niño de Guzmán, nuestro presidente, el doctor Carlos Peláez y el doctor Rodríguez, y que los invitamos el próximo viernes para finalizar ya nuestras jornadas paseñas con un tema que va a abarcar en más detalle el tema de la radioterapia. Así que muy buenas noches a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Todos, igualmente. Hasta luego, hasta luego.